al, al libro de los Salmos, el Salmo 119. Y si usted dice, ¿seré yo, Señor? Pues acérquese y se lo voy a decir. El problema es que el que no se acerca es el que no es el que es, perdón. ¿Verdad? El versículo número 156 dice así la escritura. Vamos a apresurarnos porque ya nos avanzó un poco el tiempo. Muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Padre, bendícenos en estos minutos que nos quedan con tu palabra, Señor, por favor, háblanos, enséñanos, revélanos, tócanos, cámbianos, transfórmanos. Señor, por favor, te lo suplicamos a través de tu palabra. Aquí estamos porque sabemos que es un día de enseñanza, un día en el que vamos a aprender algo. Señor, enséñanos y permíteme a mí dejarme usar para que tú bendigas y enseñes a tu pueblo. En el nombre de Jesús te damos toda la honra y toda la gloria solamente a ti, Padre. Amén. Puede sentarse, hermano, por favor. Seguimos con el tema o el punto que estamos desarrollando, porque el tema es otro, pero como estamos profundizando, prácticamente cada punto se vuelve un tema. Y cada punto que se vuelve un tema prácticamente tiene muchos objetivos. Y esos objetivos son los que usted debe de estar atento para que ninguna palabra que sale de la boca de Jehová para su vida caiga a tierra. Usted tiene que estar todo el tiempo vigilante, tiene que estar atento siempre a la palabra del Señor, pues hemos aprendido que una palabra del Señor puede ser la respuesta a la solución de una necesidad, a la solución de un conflicto, a la transformación de un área de nuestra alma. Y es muy importante que usted atesore la palabra de Dios. Cuando veamos algunos aspectos sobre el discipulado, vamos a darnos cuenta de que no solamente es enseñar, sino enseñar a que el discípulo guarde. Y usted tome la palabra como usted quiera, de guardar. Mándales, enséñales y que guarden. Mire qué importante es. Enséñales y que guarden. Mateo capítulo número 28. 28 es verdad, sí. Donde el Señor dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, id y hacer discípulos, etc. Enséñales y que guarden. Mire qué importante, algún día, usted, ya se lo dije, trate usted de buscarlo, y si no, pues en el día señalado, Dios nos va a enseñar sobre ese hermoso privilegio que tenemos los discípulos de guardar. Si nosotros guardamos, seremos verdaderamente discípulos en el sentido de nos vamos a volver maestros. Sí, porque ese es el propósito del discipulado, llegar a ser maestro. Pero el maestro no es aquel, como principio bíblico nomás, maestro no es aquel que enseña lo que sabe, sino que maestro es aquel que enseña y vive lo que enseña. O que enseña y vive lo que da a los demás. Si no, no es un maestro del Señor. Solo enseñar la Biblia no es ser maestro. Amén. El tema, le digo, las misericordias de Dios se otorga conforme a la palabra de Dios. Esto está, lo dejamos muy claramente el martes pasado, de que es cierto, usted puede pedir misericordia de Dios, pero ¿cuándo es que Dios otorga la misericordia? Y cuando enseñaba el martes anterior de que tenemos que llenar ciertos requisitos para poder recibir, requisitos que ya están establecidos en la palabra. Por eso vamos a ver cuando veamos el Salmo 40 y versículo 11, vamos a ver otra palabra ahí que es muy importante para que entendamos de que sí, Dios es misericordioso, sí, Dios es bueno, esa es una verdad. Dios es amor, claro que Dios es amor. Entonces, cuando pedimos esa misericordia la vamos a recibir si es conforme a la palabra de Dios. Y era tan importante lo que estaba diciendo que el Señor no quebranta su palabra. Sabemos que Dios no está sujeto a nadie, Él hace como Él quiere.
Pero nosotros tenemos el deber de enseñarle al pueblo, y a la vez que nosotros lo hemos aprendido, lo entendemos, lo comprendemos, y es por eso que lo damos, es de que usted no va a ser vivo, como decíamos, una enseñanza. Usted no va a aprovecharse de Dios, usted no puede, porque no podrá. No puede en el sentido que jamás va a poder, no puede engañarlo, no puede persuadirlo a Dios. Lo que posiblemente puede mover a Dios fue lo que hizo Jacob con sus lágrimas, pero lágrimas que salieron de un verdadero arrepentimiento, de una verdadera contrición, que es diferente. Ahí es donde Dios decide. Y yo le decía que era tan fuerte el sentido de que Dios no va a dar ninguna misericordia porque está todo establecido en su palabra, que prefirió, si va a recordar de esto, prefirió entregar a su Hijo unigénito antes que quebrar o quebrantar su palabra. Ahí usted puede ver la magnitud de lo que es que Dios es justo, que la justicia de Dios es perfecta. Amén. Claro, hay ciertas excepciones que no se salen de la palabra, pero hay que conocerlas. Entonces, eso es lo que estamos nosotros tratando de aprender en toda esta enseñanza. El tema realmente en general es cómo enfrentar problemas demasiado grandes. Cómo enfrentar problemas demasiado grandes. Algunos posiblemente tengamos la solución del problema, pero no tenemos la paciencia. Algunos tenemos la solución, pero no queremos esperar el momento, no queremos esperar el tiempo, no queremos pagar el precio. Hay cosas que sabemos que Dios no las va a quitar y nosotros estamos tratando la manera de persuadir a Dios de que las quite, y Dios no las va a quitar. Por gusto nos estamos desgastando, y es por eso de que aquella generación que después que oyeron que ninguno de ellos iba a entrar a la tierra prometida, quiero decirle que debe ser tremendo sentir que casi se están terminando los 40 años y tener la esperanza de que como ya se están terminando los 40 años que Dios dijo, y yo sigo con vida, algunos pensaron, creyeron que iban a entrar porque habían durado prácticamente los 40 años en el desierto y de seguro se sentían fuertes, pero no entraron. Y eso significa de que los juicios de Dios son justos. Amén. Entonces, tengamos mucho cuidado en eso. Entonces, encontrábamos en el Salmo 40, versículo número 11, para ya entrar en los detalles. En el Salmo 40, versículo 11, dice: Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia, se recuerda que hablamos la separación que hay de misericordias y misericordia. Las palabras incluidas son diferentes, casi significan lo mismo, pero no es igual. No sé si usted puede comprender eso. Son dos cosas muy, muy similares, pero no se usa la misma palabra en determinado momento. Tu misericordia la aplicábamos primeramente es en el perdón, y las misericordias es en todo lo que falta que reponer, restaurar después del perdón, porque Dios me puede perdonar, pero y de ahí en adelante necesito las misericordias de Dios. Entonces eso quedó bien claro. Y algo más, dice: y tu verdad me guarden siempre. Pero si tenemos las misericordias, entonces ¿para qué mencionar la verdad? Ahora, ¿qué significa esa palabra verdad? La palabra hebrea, emet, E-M-E-T, emet, significa algo seguro, es algo firme, es algo estable. También se ocupa para fidelidad. Su verdad es fiel, su misericordia es fiel, sus misericordias son fieles. También se ocupa para algo
confiable. Para eso se ocupa y dice, y tu verdad. Entonces, estas misericordias están relacionadas con la piedad de Dios. Y de este versículo solo quería, ya no puedo explicarlo porque quiero avanzar, y tu verdad es muy importante. Yo quiero que veamos al Salmo 25, versículo número 6 y versículo número 7. Y ahí vuelve otra vez el salmista a ocupar las dos palabras que se ocupan para misericordia y misericordia. Dice, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades. Ahí está ocupando la misma palabra, rakham, que también se ocupa para misericordia, que significa compasión, afecto, gracia. Dice, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que es la otra palabra hebrea, que es Gesed, solo que comienza con K, J-E-S-E-D, Gesed. Algunas veces se ve como que digo Gesem, pero es Gesed. Entonces, eso significa piedad, bondad, amor, benignidad, etc. Entonces, estas misericordias están relacionadas con las piedades de Dios. Ahora, David ora, fíjese qué importante, David ora pidiendo perdón. Eso es lo que David ora, porque dice, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. Versículo 7. De los pecados, él está en oración pidiendo perdón. Y note, hermano, qué importante es esto. Dice, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Los que hoy somos adultos no queremos volver a ser jóvenes. Quisiéramos ser jóvenes, pero con el cerebro que hoy tenemos desarrollado. O sea, que está ya experimentado, no porque seamos inteligentes, sino porque ya vivimos los embates de la vida. Lo que ya cosechamos, o sea, pero no las cosas buenas normalmente, porque las cosas equivocadas, indebidas, son las que nos hacen madurar a nosotros. Entonces el sufrimiento y el dolor es el que nos vuelve a nosotros maduros. Entonces David ora pidiendo perdón. Este perdón es remisión. Él está orando pidiendo remisión, o sea, remisión de sus pecados, o sea, de remitir, de enviar, de trasladar o de quitar o de suspender o de ceder a eso, o sea, que Dios ceda en el sentido de que el Señor lo perdone. Entonces, eso significa que le sea anulado lo que hizo. Mire qué importante, porque David está hablando de un pasado y está hablando de un presente. Ahora, ¿qué es lo que nos lleva a nosotros, si hemos sido perdonados? ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros entonces a estar pidiendo perdón por lo que hemos hecho antes? Si ya no fue perdonado, pues, que ya no fue remitido. ¿Qué es lo que pasa en el alma de David o en el alma del salmista? ¿Qué es lo que pasa en el alma suya? ¿De qué está consciente su alma? De que usted, como David, ha llegado a una vida adulta, a una vida madura, y aún pide al Señor que no se acuerde de lo que hizo en el pasado, siendo esto ya perdonado. ¿Qué clase de madurez? ¿Qué nivel se logra alcanzar como para que usted pueda hasta el día de hoy sentir pena, sentir vergüenza, sentir remordimiento o sentir arrepentimiento por algo que usted hizo? ¿Se ha fijado que en el caso del niño, y se da también en el joven, en el niño hace, deshace y se le olvida?
¿Pero por qué? Porque es niño, porque no aprendió, porque no valoró el efecto de lo que hizo mal. Entonces como que nunca ha pasado nada. Pero en el caso del adulto no es así. La misma madurez lo lleva a estar consciente de lo que hizo. ¿Por qué? Porque también el adulto está consciente que puede existir el que se vuelva a hacer lo que se hizo. El estar consciente de la naturaleza que nosotros tenemos y de conocer nuestro corazón, que es más engañoso que cualquier otra cosa. Esto nos hace a nosotros conscientes de algo. Esta conciencia únicamente la puede dar la verdadera conversión. Esta conciencia únicamente la puede dar el verdadero arrepentimiento. ¿Me estoy dando a explicar? Se me fue la idea que le iba a decir de eso mismo. Qué lástima. Ya me acordé. Es exactamente todo lo que yo he explicado. No estoy diciendo qué es lo que dice David, pero todo lo que he explicado en este momento es igual como aquellos que no queremos volver jamás de donde fuimos sacados. Aquellos que hoy estamos conscientes que no queremos volver a estar en el estado en que estuvimos, ya sea en nuestra niñez o ya sea en nuestra juventud. O sea, pero ya fuiste perdonado, hermano, hermana, ya fue perdonada, pero ¿por qué usted tiene ese temor? Es que hay un verdadero arrepentimiento y una verdadera maduración en el cual usted no quiere jamás volver a estar como estaba, está consciente y tiene temor de que por cualquier circunstancia, y cuando hablo cualquier circunstancia, cualquier desliz, cualquier quebrantamiento de la palabra, cualquier locura, cualquier cosa que le pueda venir a la mente, cualquier cosa que le pueda atraer y le pueda cambiar sus pensamientos, su corazón y hacerle olvidar de todo lo que Cristo ha hecho por usted, es cuando tiene temor o tenemos temor de no volver jamás de donde fuimos sacados, porque estábamos conscientes de la miseria. Entonces, de los pecados de mi juventud, oiga, y de mis rebeliones, pero óigame, nosotros no encontramos nada en el libro de Samuel, ni en el primero ni en el segundo, que haya algo hecho David en su niñez, en su juventud, como para que hoy venga y diga, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones. Si lo encontramos como un joven ejemplo, un joven hermano que a pesar que era el más pequeño, tenía preeminencia a los ojos de su padre, porque él estaba allá cuidando las ovejas de su padre. ¿Y qué clase de joven habrá sido? Porque fue el escogido de Dios. Sin embargo, mire, por eso aquellos que hoy podemos ser admirados por la gracia y la misericordia de Dios, que no es merecida, que vamos a llegar a esa palabra indigno, sabemos que no somos lo que usted cree que somos, que usted no sabe de dónde fuimos extraídos. Usted nos ve hoy en una posición, hoy usted nos ve sentados con los príncipes de su pueblo, pero antes estábamos allá en el muladar, en el estiércolero, antes estábamos besando el polvo. Y ahora hasta nos hacen reverencia en el sentido de respeto. Pero usted dice, Señor, si supieran. Y gracias a Dios que no saben, hermano. Sí, de verdad, si no... Porque se cumple una palabra de Dios en nosotros dada por el apóstol Pablo. Cuando él dice, a los que conocí en la carne, ya no los conozco más en la carne. ¿Por qué? Porque entonces no somos nueva criatura. Entonces no seríamos honrados por la obra de Cristo en nosotros. Entonces, que sea anulado lo que hizo, que no sea tomado en cuenta, pero ya fue borrado David. O sea, pasarlo por alto, etcétera. Podemos darle muchas aplicaciones. Pero aquí hay algo muy importante. Quiero que lo volvamos a leer desde el versículo 6. Dice así el 25:6 y después nuevamente el 7. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades
y de tus misericordias que son perpetuas. No me lo cambien, ahí déjenmelo. Dijimos en el inicio, en el martes pasado dijimos que el salmista se encontraba otra vez en dificultades, en conflictos, otra vez. En todo el Salmo lo hemos visto una infinidad de veces, infinidad es un decir, muchas veces en situaciones muy difíciles. Aquí lo encontramos nuevamente, porque el Salmo no habla de un día de la vida de David, habla quizás de mucho de la vida de él. Entonces, él se encuentra en una situación en la cual él necesita, como lo hemos estudiado antes, el auxilio de Dios, el refugio de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, que no es primera vez que la pide, sino en otras circunstancias. Entonces, él sabe y está consciente, y lo hemos estudiado increíblemente no sé cuántos años, la vida de David, donde David cometió errores en demasía. Eso estamos conscientes. Él era hombre. No dejó jamás de ser hombre. Amén. Entonces, ¿por qué le digo esto? Por en lo que él se basa para pedir esa misericordia y esas misericordias de Dios. ¿En qué se está parando David para pedir eso? Para pedir eso. En él no se está parando. Y óigame, ¿y quién era David? Hermano, pongamos a un lado lo humano de él malo y pongamos hoy al otro lado lo humano de él bueno. Es increíble la cantidad de cosas buenas como hombre. Lo que pasa que nosotros, el problema que tenemos es que solo vemos los defectos. Y como somos convertidos, un pequeño defecto que nos saquen, un defecto verdadero, nos desarman. ¿Por qué nos desarman? Porque yo no quisiera ser así y lo soy. Porque yo no quisiera hacer lo que hago, pero lo hago. Entonces el enemigo, y que usa a mi hermano, y que usa a mi prójimo, y que usa a mi cónyuge, y que inclusive usa a cualquiera que me conozca, ya sea de familia o alguien cercano, ocupa. Por eso decía que no es contra carne y sangre nuestra lucha, sino contra huestes y potestades. Entonces, como el enemigo sabe esto, que tenemos una lucha hoy y una vergüenza que hasta el día de hoy no podemos olvidar nuestra juventud, y que nos avergüenza recordarnos, y le decimos al Señor como el rey, le dice: Señor, no te acuerdes de los pecados y de mis rebeliones de mi juventud. Porque hoy nosotros, hermanos, fíjese bien, lo que hicimos, lo hicimos como inconversos, lo que hicimos, lo hicimos prácticamente como un animal bruto. Porque esa es la palabra que se ocupa con el inconverso. No es que no tenga capacidad de entender, no, en lo espiritual, es feo decirlo, pero es como un animal irracional. En compararlo a las cosas espirituales, él, aunque quiera, no puede agradar a Dios. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, qué tremendo cuando David dice eso. Hermano, es horrible. Mire, una verdad que nos digan, y estoy diciendo una verdad, no una mentira, una verdad que nos digan y nos desploman, nos callan, nos deprimen, nos avergonzamos, nos aíslan, nos cortamos. Por eso, hermano, hemos enseñado, y espero que usted lo haya comprendido, aunque no lo haya dicho literalmente, pero lo peor que usted puede hacer hacia la persona que ama, sea cónyuge, sea hijo, sea hermano, líder, por favor, no le diga la verdad. Es cierto que es, pero no se lo diga. ¿Por qué? Porque usted está siendo un guerrero del enemigo contra el Hijo de Dios. Hermano, no hay cosa peor que las personas que nos aman o amamos nos digan la verdad de lo que somos. Hermano, mire, usted puede ser chambrosa y estar consciente, y usted lucha por no ser chambrosa. Y viene la persona más cercana y dice: pues tú eres chambrosa. Se la acaba, hermano.
aquellos que somos iracundos, lo sabemos, sufrimos, y que venga mi hermano y me diga, es que sos un iracundo, hermano, me manda a la lona. ¿Comprende por qué David dice, no te acuerdes, Señor, es que yo no quisiera haber sido así? Yo no quisiera haber hecho lo que hice, Señor. Yo no quiero que te acuerdes, porque él, hermano, y sabiendo que Dios olvida, pero nosotros no olvidamos. Y qué bendición, hermano, porque el pasado solamente sirve para dos cosas. Dios lo prohibió y le dijo, de las cosas pasadas no os acordéis. ¿Por qué? Porque puede correr peligro en deleitarse en lo que hizo. Porque para mí los que dan testimonio de su conversión a gente que supuestamente tiene que aceptar a Cristo, comienzan a dar su testimonio y comienzan a hablar de sus pecados como que todavía se deleitan. Ese no es testimonio, esa es contaminación. Pero es porque se han puesto a dar gente que ni siquiera se le ha enseñado, ni se les ha discipulado, solamente porque es un profesional de renombre o porque es un empresario con un montón de dinero. Ya lo ponen a dar testimonio porque, don fulano de tal se convirtió, pero a saber en qué. No os acordéis de las cosas pasadas, ni las traigáis a memoria. Y lo otro era, se lo he dicho muchas veces en estos años del ministerio, Judá. Se lo he dicho, acordaos de dónde lo sacó el Señor. Es para que no olvides y no vuelvas a donde estabas. Cuando no olvido de dónde Dios me sacó, yo mantengo gratitud. Y ese consejo lo tomo para mí. Entonces dice, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, oiga, que son perpetuas. Primeramente vemos que David no apela. Fíjese qué importante esto, hermano. Aquí vemos que David no apela ni a sus propias obras, ni a sus propias justicias, que son muchas. Es que David pudo haber dicho, Señor, acuérdate que yo soy el dulce cantor de Israel. Señor, acuérdate que tú un día dijiste que yo era conforme a tu corazón. Señor, recuerda que yo soy el rey de Israel. Señor, recuerda. Y pudiera decir muchas cosas que hizo para con Dios y para con su pueblo. Señor, acuérdate que yo derroté a Goliat. O no hemos visto que algunos de nosotros dicen, no, es que el hermano da testimonio que se sanó. Es que yo oré por él, hermano. Imagínense. Fíjese que una de las alabanzas, no sé si se le llamarían alabanzas, pero hace muchos años entendí yo que esa alabanza yo no la podía cantar. Porque esa no es alabanza. Cuando dice, porque está diciendo que una parte nomás de la alabanza, tal vez alguien la sabe. ¿Perdón? Ajá. Ese, exacto. Y dice, y ahora que soy tu siervo, que siempre, no me acuerdo de la tonada, que siempre te he servido, yo te pido también la sanidad hoy. O sea, está bien que le pida, pero no que apele a lo que él ha hecho. ¿A qué está apelando David? ¿Me estoy dando a entender? Ahora, por aquellos que no sabemos nada de leyes, ¿qué es apelar? Pedir a un juez o a un superior para que ¿cómo? ¿Qué sería aquí? Ahí puse mal. Revoque, gracias, esa es la palabra, aquí la tengo, la confundí con G. Revoque, gracias. Dice, usted seguro algún primer año de bachillerato está haciendo en leyes. Dice sí, gracias hermano, así es. Dice, pues, pedir a un juez o a un superior para que revoque, enmiende o anule la sentencia dada por el inferior, o sea, porque apela
si éste da una ley o un juicio, a apelar al superior que está sobre este inferior que le dio la ley o lo que haya sido. No manejo eso, discúlpeme. Lo que sé de leyes de abogados es lo que sé de chino. Entonces, mire qué tremendo, sino que él no pide a sus propias obras, son muchas las obras de David, ni a sus propios juicios, como hace un momento se lo dije, porque en muchas cosas él fue justo. Es que David fue justo en muchas cosas. Amén. Pero fíjense que él no apela a cada una de esas cosas. Más bien apela ¿a qué? A la compasión de Dios. ¿A qué apela? A la misericordia y a las misericordias de Dios. Entonces, ¿por qué ora así el salmista? Sería bueno que nosotros nos preguntemos, ¿por qué ora así el salmista? Porque es, y aquí viene otra vez la palabra indigno, porque es y se siente indigno. No se siente merecedor de nada. Él está consciente que lo que Dios puede hacer por él no se lo ha ganado. Él no se pone en una posición de gran privilegio, sino todo lo contrario. Señor, si tú me perdonas, hazlo aunque yo no sea merecedor de tu perdón. Señor, si tú vas a tener de mí compasión, hazlo aunque yo no sea merecedor de esa compasión. Es que, óigame, si usted y yo creemos que merecemos el privilegio que tenemos, estamos en la calle, hermano. Estamos muy mal, porque ese privilegio que usted y yo tenemos, no lo hemos ganado, no lo merecemos, nos lo han dado solamente hasta que estemos en el cielo, lo sabremos. ¿A qué apela usted? David apeló a la compasión y a la misericordia. Él se siente indigno. Esto significa que no corresponde, que no es merecedor, que es muy inferior en altura, en anchura, en calidad o en mérito de la persona con quien trata. O sea, en este caso es con Dios. Hermano, él no tiene ni siquiera una posición delante de Dios. Él no es nada. Inclusive, hermano, ayúdeme si me equivoco. Inclusive, imagínense cuando Saúl lo anda persiguiendo, David se dice que es una pulga, creo. Señor, anda buscando a una pulga. Hermano, ¿y de qué tamaño es la pulga? Y nosotros sacamos el pecho cuando... Ay, hermano, qué lástima damos. Se humilla con una actitud penitencial. Mire lo que está haciendo David. ¿Y qué es una actitud? Es una disposición. Pero ¿qué es penitencial? Es una disposición con dolor y arrepentimiento de lo que es, de lo que hace o de lo que ha hecho. Es una disposición con dolor. Hermano, solamente para mí el que ha nacido de nuevo es el que sufre por lo que hizo, por lo que hace y también por lo que probablemente hará, porque está consciente que tiene una naturaleza que mañana también lo va a traicionar y que mañana también lo va a derrumbar. Ya estuvimos ayer en el piso, hoy estamos, y qué terrible, hermano, es saber que también mañana podemos, y una gran seguridad, que mañana también estaremos en el piso, en el sentido de postrados ante el Señor, pidiendo compasión, pidiendo misericordia. Entonces cuando vemos a la luz de la Escritura, el verdadero hombre de Dios, ya sea mujer o varón, el verdadero hombre de Dios, hermano, esta es la verdadera condición, esta es la verdadera posición. Confiesa los pecados pasados y presentes.
Jamás ha estado olvidado de lo que hizo y hace. Siempre consciente de su naturaleza. Entonces esto lo lleva a suplicar misericordia. Y fíjese que quiero detenerme aquí un momentito en esto. Suplica la misericordia. Para que nosotros podamos entender esa misericordia, quiero que veamos primero el Salmo 32, versículo número 5. Salmo 32, versículo número 5. En el versículo 1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, etc. Pero llegamos al 5. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Fíjese bien, él está suplicando la misericordia. En el versículo 1 del capítulo 32, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. O sea, bienaventurado aquel que pidió misericordia y le fue concedida. Amén. Y vemos el versículo número 5 que leímos y lo trasladamos al capítulo 51 de los Salmos, versículo número 10. El 10 primero. Dice el 10, mire lo que hace las misericordias. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esto no se puede pedir si antes no hemos sido perdonados. Primero es el perdón y después vienen las misericordias. Entonces, mire lo que dice el versículo número 8. Hazme oír gozo, misericordias. No se puede oír gozo si no hemos sido perdonados. El gozo viene después del perdón, porque si yo no he sido perdonado, ¿cómo voy a pedir gozo? ¿Me estoy dando a entender? Entonces dice, hazme oír gozo, el versículo número 11, dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. El 12, después el 14, dice, vuélveme el gozo de tu salvación. No puedo pedir que se me dé el gozo, me devuelvan el gozo si no he sido perdonado. Entonces dice, vuélveme el gozo de tu salvación. El versículo 14, líbrame de homicidios. Mira qué tremendo, líbrame de homicidios. Solamente el que ha sido perdonado está consciente de lo que ha hecho y que no quiere volver a caer. Por eso son las misericordias, porque Dios me puede perdonar, pero seguir siendo el mismo. Me puedes perdonar, pero voy a hacer otra vez lo que ya hice. ¿Comprende lo que es las misericordias? Y tiene que ver con lo que voy a explicar. El versículo número 15 dice, Señor, abre mis labios. Ya me perdonaste, ahora necesito mi restauración. Señor, ya me perdonaste, ahora quiero cantarte. Pero antes del perdón, imposible, hermano. Es como algo similar, no idéntico, pero es muy similar. Cuando los caldeos le decían a los israelitas cuando estaban allá en el río, a la par del río, en los sauces habían colgado sus arpas y les decían, cántenos de los cánticos de canción. ¿Y cómo nosotros vamos a poder cantar en tierra de extraños? O sea, en tierra de inconversos. Hermanos, es como que los inconversos nos pidan que nosotros cantemos coritos cuando hemos sido vencidos por el pecado y estamos entre ellos. Lo peor que nos pueden hacer a nosotros los inconversos que han contribuido a que estemos en miseria y en desgracia es que nos pidan que oremos por los alimentos. El versículo número 18. No, ya no, gracias. Y ese ya no lo necesitábamos. Mejor el 8. Ese creo que lo pedí, ¿verdad? Ah, pues sí fue el primero. Haz bien, hazme oír el gozo. Ok, dejémoslo ahí.
lo que quiero entrar es que suplica la misericordia. Tengo menos de 10 minutos para explicar este poquito. Suplica la misericordia. Primeramente, no como un paliativo del pecado. Señor, yo no quiero que me des una cura para el síntoma. Ahora, ¿qué se necesita para pedir eso? ¿Qué se necesita? Si estamos conscientes por la enseñanza que tenemos un cáncer, ¿por qué vamos a pedir una mejoral? Cuando lo que se necesita es que nos extirpen, Eva, con X, extirpen, que nos extirpen. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, qué tremendo, porque suplica la misericordia no como un paliativo del pecado. Ahora, ¿qué es paliativo? Se lo voy a decir según el diccionario. Es el tratamiento destinado a suprimir, o sea, a hacer desaparecer los síntomas, a suprimir los síntomas, a desaparecer los síntomas. Por eso cuando uno llega a un verdadero médico y uno llega muriéndose del dolor y uno todo así agachado, ya sabe que este apéndice mínimo. Mire, doctor, por favor, deme algo para el dolor que no aguanto. Él sabe que no me voy a morir de dolor, aunque me pueda morir, pero no va a hacer algo que no es correcto. Y él me dice, no, mire, le vamos a hacer un examen, porque si yo le doy algo para el dolor, le voy a ocultar su verdadero problema. ¿Y cuánto le pedimos al Señor que solo oculte nuestro verdadero problema? Y Dios no quiere. David tampoco quería eso. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, es el tratamiento destinado a suprimir o a hacer desaparecer los síntomas. ¿Y qué es síntoma? Señal o indicio que aparece como consecuencia. Ese es el síntoma. Entonces, repito, que es el tratamiento destinado a suprimir los síntomas penosos de una enfermedad. Amén. Hermano, qué tremendo. Solo tratamos la manera de ocultar el síntoma de el penoso síntoma de nuestra enfermedad. Y solo lo ocultamos y no hacemos nada por quitar la enfermedad de nosotros. ¿Me estoy dando a entender con eso? Sino como la base de la benevolencia bien conocida de Dios. Por eso David le está diciendo, Señor, por favor. ¿Cuál es la cita bíblica que habíamos quedado después de esto? Antes de esto. Es que se me fue. ¿Cuál era la cita bíblica que estábamos viendo? Déjeme, ya le digo. Salmo, era un salmo. 32:5 y 51 dijimos, ¿verdad? No. Pónganme el 25:6-7. Yo creo que estábamos en el 25:6-7. Sí, así es. 25:6-7. Discúlpeme. Esa es. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. En el 7. Esa era. Cabal. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Oiga, conforme, aquí estábamos. Discúlpeme que me desubiqué un momentito en qué cita estaba. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad. Entonces él está apelando no a las obras de él, ni nada bueno que él haya hecho, sino sencillamente él está apelando a la gracia, a la bondad, a la misericordia del Señor en su vida. Amén.
Ahora, fíjese que hablando de, déjenme esa cita bíblica, porque aquí vamos a ir terminando. Ese paliativo, también se ocupa la palabra que viene de paliativo, paliatorio. Y a mí me llamaba mucho la atención, porque es capaz de encubrir o disimular una cosa. ¿Y qué es encubrir? Ocultar una cosa o no manifestarla. Mire qué tremendo lo que nuestra naturaleza hace, de la cual David aprendió que no debería de hacerlo, porque nosotros estamos conscientes, lo hacemos y no deberíamos de hacerlo, no deberíamos de encubrir o pedir únicamente que el Señor tenga misericordia de nosotros por el hecho de que, ay Señor, volví a hacer esto, perdóname. Pero eso no es lo que Dios quiere que nosotros pidamos. Lo que Dios está pidiendo que pidamos nosotros, lo que Dios está queriendo que pidamos nosotros es el efecto de David, por ejemplo, en el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. O sea, dame un corazón, Señor, que ya no te ofenda. Señor, dame un corazón que ya no me avergüence. Señor, dame un corazón que ya no dañe. Eso es lo que nosotros deberíamos de pedir, pero lamentablemente esa no es nuestra oración. Y óigame, hermano, ¿a cuántas personas nosotros dañamos, ofendemos, aparte de hacernos daños a nosotros mismos? También esa palabra paliatorio, capaz de encubrir y disimular. Disimular es disfrazar y ocultar una cosa para que parezca distinta de lo que es. Hermano, realmente hay una gran hipocresía en nosotros. David llegó a ese punto donde él ya no quería ocultar absolutamente nada. Y le dice, Señor, realmente te pido que conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Entonces David, al igual que todos nosotros los hombres, especialmente los creyentes, encubrimos, disimulamos hasta que somos, ¿qué? Ahí viene el asunto, hasta que somos confrontados. David, lamentablemente, hasta que fue confrontado, él pudo pedirle al Señor su misericordia, sus misericordias y su bondad. ¿Cuándo fue confrontado David? Hasta que llegó el profeta Natán. Y Natán significa él ha dado. Y él, especialmente en el caso de Natán como profeta, Dios, él ha dado. ¿Hasta cuándo nosotros venimos y realmente, como dice el dicho de algunos, ponemos nuestras barbas en remojo? Hasta que viene la palabra de Dios y nos confronta. ¿Por qué no lo hicimos antes? Si estamos conscientes de esta verdad. Entonces, hasta que viene, oiga mi hermano, y quiero decirle algo. Mire qué misericordia, aunque hemos dicho siempre que David vivió un periodo de gracia en el tiempo de la ley, óigame, nosotros estamos peor. Porque fíjese que a David directamente a él lo fue a confrontar el profeta. Ese eres tú, le dijo. Pero a nosotros Dios no nos habla así. Nos habla así, mire, en general. Y el sabio es el que acepta que Dios lo está confrontando. Entonces, si usted y yo sabemos que Dios nos está confrontando, entonces pidamos su misericordia y pidamos su bondad para con nosotros. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche, porque no solo es recibir misericordia, Señor, sino que es misericordia conforme a tu verdad. David necesitaba su favor. David sabía que el favor de Jehová llega siempre a tiempo. Y una de las razones por las cuales el Señor tuvo misericordia de este hombre es porque este hombre no solo llenaba los requisitos que la palabra exigía para dar misericordia,
sino, hermano, algo muy importante. Y que por tiempo ya no se lo pude explicar. Es que Dios sabía que este hombre agradecería la bondad de Dios y estimaría la bondad, la misericordia de Dios como es debida o como es debido. David llenaba más de los requisitos normales para recibir las misericordias de Dios. Y es que Dios veía la gratitud futura y la estima futura en el corazón de este hombre, que todavía no había recibido la misericordia, y Dios ya veía en él la gratitud. Señor, queremos aprender no a apelar a quienes somos ni lo que hemos hecho, porque estamos conscientes que no somos malos del todo, Señor. Hemos aprendido a amar al prójimo, hemos aprendido a amar al hermano, a tolerar al hermano. Hemos aprendido a darte lo que a ti te corresponde, Señor. Pero en el momento en que nosotros te hemos fallado, no apelamos a nada de eso, sino a tu misericordia, a tu bondad, Señor, porque no somos merecedores si tú nos bendices. Gracias por aquellos que en esta noche podemos entender algo importante para poder venir delante de ti y decirte: Señor, no te acuerdes de lo que hemos hecho, sino que queremos acogernos a tu misericordia, Señor, y a tu bondad para este indigno pecador, Señor. Que no solo Pedro, sino muchos de tus hijos, con gritos de silencio te decimos: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Gracias. Gracias, Señor. Nadie como tú, nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tu misericordia es como un río, tus manos traen sanidad. Los niños hallan en ti su refugio. Nadie como tú. Nadie como tú. Nadie más llena como tú.
nadie como tú. Nadie más llena de ser como tú. Por la eternidad podría buscar